Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a toda la comunidad universitaria y público en general. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro evento Webinar Identificación, Diagnóstico Tardío y Experiencias del Autismo en Mujeres. Este evento se realiza como parte de las actividades del programa institucional Estar Bien WADI, el cual pertenece a la Coordinación General del Sistema de Licenciatura y a su vez a la Dirección General de Desarrollo Académico. Cabe recalcar que este evento se realiza como parte del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Agradezco mucho la presencia de nuestras ponentes y invitadas del día de hoy, quienes nos compartirán su experiencia profesional y personal como parte del cumplimiento de esta actividad. Nuestro objetivo es promover la conciencia y visibilización del autismo en mujeres, destacando la importancia del diagnóstico temprano y el afrontamiento positivo para la integración y mejora del bienestar en estas, a partir de experiencias en el ámbito médico, psicológico y experiencias personales. Pues bien, les damos nuevamente a todo el público que también está conectado y conectada a esta actividad, nuevamente agradecer su valioso tiempo y pues felicitarles también por estar aquí presentes, dedicando un poquito de su tiempo para conocer más sobre este tema y sumarse como promotores de la salud mental a formarnos y contribuir a tener información de valor, información de calidad, que podamos pues, pues nuevamente atender este objetivo, ¿no? Hacer conciencia y visibilizar sobre este aspecto de la salud mental, en particular el día de hoy sobre la experiencia en las mujeres. En fin, a continuación me voy a permitir compartirles un poquito la síntesis curricular de nuestras ponentes. Primeramente, tenemos con ustedes y pido por favor, me ayuden por favor para ponerla disponible en la cámara, a la psiquiatra Diana Canul López. Ella es médico cirujano con especialidad en psiquiatría y una maestría en psicología clínica y psicoterapia. A lo largo de su formación ha trabajado en diversas instituciones como Prodenefa, En Buenas Manos e INAVIT, brindando atención psiquiátrica en consulta externa y realizando valoraciones a parejas postulantes a adopción y menores en centros de convivencia. Su enfoque profesional se centra en la integración de un equipo interdisciplinario de apoyo especializado y en educación y sensibilización de la red familiar del paciente, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y bienestar integral. Posee además experiencia en el manejo de talleres de psicoeducación, como este espacio, la gestión de pacientes agitados, el tratamiento de trastornos alimentarios y la implementación de perfiles sensoriales para usuarios neurodivergentes. Actualmente cursa una certificación en detección, intervención y trabajo en autismo desde el paradigma de la neurodiversidad, ETIA 2025. Pues es un gusto. Doctora Diana, bienvenida. Muchísimas gracias por su presencia. Buenos días, Ceci. Estoy muy contenta de estar en el foro, principalmente por estar compartiendo esta información tan valiosa para los estudiantes y la población estudiantil en general. Si me permiten poner la ponencia, podemos empezar si tú me avisas. Me encantaría que podamos presentarnos todas, ¿no? Si le parece bien. Claro. ¿Sí? Y en breve momento arrancamos con ustedes. Estará también con nosotros la psicóloga, maestra en psicología, Yesenia Arleni Dorantes Rodríguez, quien es licenciada en psicología por la UADY, maestra en psicología clínica y psicoterapia por el CECIP. Ella tiene formación y experiencia desde hace aproximadamente 8 años en el tema de neurodivergencias como TEA y TDAH, así como acompañamiento a madres y padres en crianza parental después de este proceso diagnóstico. Está formada también en terapia comunitaria integrativa, tiene formación y experiencia en la gestión de proyectos sociales, es madre de 2 niños, de una niña y un niño neurodivergente, y actualmente pues es colaboradora de nuestro equipo de trabajo. Ella es psicóloga del Servicio de Atención Psicológica de la unidad del Servicio de Atención Psicológica en el campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Y pues también pues quien tuvo la iniciativa de esta actividad. Así que le agradecemos muchísimo compartir pues su experiencia profesional, pero al mismo tiempo también personal. Gracias, Arlene.
Y gracias, al contrario, por este espacio y yo encantada de poder compartir este espacio pues con otras profesionales igual muy valiosas. Muchas gracias, Aurelio. Y pues al finalizar, nuestra tercera ponente va a ser la maestra también en psicología, Diana Jurada Patrón, quien es psicóloga y maestra en psicología aplicada por el área escolar. Ella ha trabajado en el ámbito de la educación, justamente en el ámbito público, también en el privado, desde esta línea de la psicología escolar. Ella es mujer autista con un diagnóstico tardío y es por eso que es nuestra invitada para compartirnos su experiencia. Tiene 11 años de experiencia trabajando con personas autistas y sus familias. Es fundadora del proyecto Divergente, espacio especializado en atención a las personas con neurodivergencias, formación en autismo, psicología positiva, prácticas contemplativas, trauma y terapia EMDR, diplomado en abordaje clínico multidisciplinario en adultos en el espectro autista. En fin, es amplio el currículum de nuestras tres ponentes. Muchísimas gracias, Diana, bienvenida. Y pues nuevamente, gracias desde tu perfil como psicóloga, pero también, por supuesto, pues la valentía también y valioso, ¿no? Que quisieras compartir también tu experiencia personal con la comunidad universitaria. Sí, gracias por la invitación y también me da mucho gusto poder estar aquí y pues gracias por el interés que tienen, ¿no? En escuchar también cómo ha sido parte de este proceso. Y espero que sea para ustedes pues algo también muy... que sea bien recibido por ustedes y puedan aprender. Muchísimas gracias. Estaremos abiertos y dispuestos a escuchar con los oídos bien abiertos y también les invitamos a ayudarnos a compartir esta ponencia. Este webinar va a seguir disponible después de estar ya cargado aquí en esta página de Facebook. Estará también disponible en la página de YouTube de Estar Bien Wadi y pues ayúdenos a hacerlo viral para que sean muchas las personas que nos formemos. Sabemos que hay muchos espacios formativos esta semana alrededor de este día tan importante, el 2 de abril, pero pues nosotros como universidad queremos subar de una manera muy importante y con esta línea en particular, ¿no? Hacia el diagnóstico tardío de las mujeres. Entonces, ayúdenos a compartir y también, por supuesto, son bienvenidos los comentarios aquí en esta misma publicación. Pueden hacer comentarios, trataremos de contestarlos a la brevedad posible y si no, pues les solicitamos la mayor de sus paciencias para poder entregarles una respuesta, un comentario, una oportuna, una oportuna respuesta. En fin, ahora sí que Diana, psiquiatra, Diana Canul, ella va a iniciar, les cedo la palabra, les quiero recalcar que la participación de ella pues será obviamente desde el ámbito médico y pues más específicamente de cómo el trastorno del espectro autista en mujeres estará dirigiendo su charla hacia la sintomatología, el diagnóstico y las comorbilidades, ¿no? Y todo lo que ella también quiera sumar a este espacio. Es todo tuyo este tiempo, Diana. Tienes el tiempo que hemos definido, unos 15 minutos más o menos. Y aquí estamos si tienes cualquier duda. Muchísimas gracias. Buenos días, estoy muy emocionada de poder compartirles el día de hoy, pues un poco de toda esta información sobre el autismo, a la cual a mí me tocó hablar de los síntomas, del diagnóstico tardío en mujeres y de las comorbilidades que se pueden presentar en este caso. Para hablar de los síntomas, la realidad es que hablamos de un espectro, de que no podemos nosotros definir tal cual de manera estricta cómo nosotros vamos a ver a una persona en el espectro autista, ya que hay diferentes manifestaciones. Por eso me gustaría remontarme un poquito a la historia. Cuando nosotros tenemos un concepto de autismo como el que surgió en 1911, hace ya más de 100 años, con Eugene Bleuler, él habla del autismo desde este concepto de encerrarse en sí mismo. Tenemos que tener en cuenta que él estudia el concepto de autismo y nace desde la observación que hace en pacientes con psicosis, en pacientes con esquizofrenia,
pacientes que tenían diferentes enfermedades y trastornos médicos y neurológicos. Él define características muy específicas en personas que tenían un funcionamiento que no era adecuado para la sociedad, no solamente porque parecían estar ensimismados del entorno y no estar tan conscientes de lo que sucedía alrededor, también parecían personas mucho más aisladas. En la gran mayoría de los casos, algunos no tenían ni siquiera el lenguaje, y esta descripción es una de las pioneras cuando hablamos del término autismo. Sin embargo, actualmente podemos ver cómo este concepto de autismo se ha ido resignificando. Sí se ha luchado y se sigue luchando en estos momentos para verlo en toda su evolución hasta el paradigma de las neurodivergencias y considerarlo un neurotipo y ya no patologizarlo a través de los manuales diagnósticos. Sin embargo, hasta el momento, como siempre he sabido, pues el conocimiento va muchísimo más rápido de lo que lo podemos plasmar en los libros. Entonces, hasta el día de hoy todavía se considera un trastorno, principalmente en los manuales diagnósticos. Me encanta retomar esta idea del autismo de Bleuler para ver en qué errores podemos caer. A veces cuando pensamos en autismo todavía tenemos esta idea de disfuncionalidad o de personas que necesitan niveles de apoyo muchísimo más avanzados. Y entonces surgen mitos tan arraigados y comunes como creencias de que las personas autistas son personas solitarias, son personas que no tienen deseos de actuar, de interactuar, con los demás, ni presentan empatía. Se ha comprobado y existen estudios en los últimos años que esto es parte de los errores comunes que cometemos. Las personas autistas, si bien como en las normotípicas existen personas que van a ser introvertidas, otras van a ser extrovertidas y van a tener este interés de salir a la sociedad, de pertenecer a un grupo y de comunicarse. Si es verdad que las formas de comunicación son diferentes, existe este interés y existe esta empatía. Sin embargo, mucho de este mito puede venir de estas primeras descripciones del autismo que hace Bleuler. Como les comentaba, la realidad es que las personas autistas presentan dificultades en la interacción social. Por eso se llaman ya discapacidades sociales en los niveles de apoyo más bajos. No significa que estas personas no puedan hablar, no significa que estas personas no tengan el interés y la habilidad de comunicarse. Sin embargo, esta comunicación puede llegar a ser errática. Existen también estudios que hablan de que al tener esta comunicación errática, muchas veces podemos malinterpretar las acciones de estas personas autistas. Para mí a veces es común estar en el consultorio y escuchar pacientes que vienen y me dicen, es que Diana, mis amigos me dejaron de hablar de la nada. Es una situación divertida porque la persona realmente piensa que es de la nada, no tiene una explicación para lo que está sucediendo y sin embargo cuando nos ponemos a analizar el contexto en que se da esta separación del grupo, muchas veces es por la interacción social que se dio de manera adecuada. Cuando me pongo a preguntarles, pero ¿cómo fueron las últimas interacciones? ¿Solamente te dejaron de mandar mensajes? ¿Tuvieron alguna discusión? Y muchas ocasiones los usuarios no identifican que hubo una discusión o que hubo tal vez un momento que se pudo haber malinterpretado. Lo más común es cuando me dicen, es que me dejó de hablar una amiga porque se enojó. Le dije que estuvo bien que terminara con su novio y que no debería de estar triste. Genuinamente, el mensaje pues puede ser correcto a nivel objetivo y sistemático, como es este pensamiento autista. Sin embargo, a un nivel contextual, pues no funciona de esta manera, ya que la persona pudo haber herido los sentimientos de su amiga y eso haya causado un alejamiento. Este es el tipo de características que vamos a ver en las personas autistas y que las van a llevar como a un alejamiento de la sociedad. A veces
Cuando no entendemos este tipo de pensamiento más objetivo, más sistematizado, pues vamos a pensar que tal vez la persona no nos quiere ayudar o está siendo muy fría al hablarnos, y vamos a poner una barrera donde tal vez sin querer vamos alejando a esta persona del grupo. Como les comentaba, esta situación hace que las personas con trastorno del espectro autista puedan generar realidades donde el trauma que estas situaciones de abandono constante les van generando llegan a ser incluso similares a la violencia física, porque en su capacidad y la dificultad que presentan para interactuar con las demás personas, para usar el lenguaje, en estas habilidades sociales que a veces tienen, que no son tan intuitivas, ellos no han cometido ningún error. Ellos creen, porque están actuando de esta manera sistematizada, que la forma en la que se han expresado es correcta. Sin embargo, muchas veces el error está en la forma en cómo aplica el contexto social a este comportamiento, y les repito, vamos haciéndolos como parte aparte de un círculo y ya no vamos practicando nuestra inclusión. Esto es importante porque, les repito, vamos a hablar de cómo se va resignificando el término autismo. Se considera actualmente que el padre del autismo es Leo Kanner. Él, siguiendo un poco esta corriente de Bleuler, nos comenta los síntomas nucleares del autismo y vuelve a mencionar que son personas que muchas veces carecen de lenguaje, tienen mayores niveles de afección, por lo tanto requieren más apoyo para su funcionamiento. Su capacidad o intención comunicativa llega a ser muy poca, parecen más ensimismados del mundo, y su capacidad simbólica pues normalmente es limitada. Entre las aportaciones de Kanner está la diferencia que hace entre la enfermedad de la esquizofrenia y el autismo. Él logra hacer esta diferencia manteniéndolos como dos enfermedades diferentes hacia ese momento. Kanner tiene otra teoría. Cuando él empieza a hablar del autismo, él también hace y promueve la teoría de las madres neveras. Él observaba que muchos de los niños que tenían estas características venían de mamás que tenían también estas características, y por lo tanto atribuía estas características observadas no solo a la enfermedad patológica, sino a diferencias en el vínculo. Él creía que al tener una madre más reservada, más fría, que no había transmitido este cariño a los niños, pues los niños crecían con estas características. Sin embargo, ahora sabemos que pues el autismo igual tiene causas genéticas. Tenemos que recordar que para la época el autismo se consideraba una enfermedad casi exclusiva de los hombres. Me refiero en estos momentos a autismo como enfermedad de acuerdo a los contextos de la época. Poco a poco pues vamos a ver que esos contextos van variando. A pesar de que Kanner es considerado el padre del autismo, se ha visto a través de la historia que Hans Asperger fue uno de los pioneros. Sin embargo, sus estudios nunca salieron a la luz, pues probablemente por los conflictos armados de la época, como la Segunda Guerra Mundial y los problemas pues de la Alemania nazi en ese momento. Hans Asperger sí reconoció un grupo de pequeños niños que tenían intereses profundos que podían desarrollar, personas con un nivel cognitivo a su parecer más elevado, con menos necesidades de apoyo, a los que llamó pequeños profesores. Él introduce el término de psicopatía autista, que es lo más cercano a lo que ahora conocemos como un trastorno de personalidad esquizoide. Él atribuyó a estos niños como pequeños profesores de la sociedad y veía en ellos el objetivo de formarlos para que pudieran replicar conocimientos en campos determinados. Sin embargo, como les comento, sus estudios
nunca salieron a la luz hasta la década de los 80. Le decimos la renovación. Y me gusta mucho este término porque en la época de los 80 se rescatan estos estudios del doctor Asperger y las doctoras Lorna Wing y Judith Gould, a partir de estos textos, empiezan a observar que realmente habían características que se podían compartir entre personas con niveles cognitivos adecuados, sin necesidad de tantos niveles de apoyo, y personas que tenían enfermedades o comorbilidades médicas como epilepsia, traumas o alguna enfermedad neurológica. Por lo tanto, ellas empiezan a proponer a partir de los 80 este concepto de continuo, síntomas continuos. Ya basándonos en traducciones, pues nace el término de espectro autista. Es lo que nos hace empezar a clarificar que los síntomas no solo eran como los que nos decían Kanner o Bleuler en personas con niveles de funcionamiento menores para lo esperado a la sociedad, que había una parte de esta cultura, como ahora vamos a conocer, cultura autista, que había una parte de estas personas que presentaban características de aislamiento, que presentaban características de dificultad en la comunicación, que presentaban intereses profundos, pero que podían ser bastante funcionales. Ellas son las primeras que acuñan el término síndrome de Asperger, dando realce pues al nombre del autor en el que basaron sus obras. Lo importante de las definiciones que hacen la doctora Lorna Wing y Judith Gould es que validan que el autismo es este conjunto de características. Aquí podemos empezar a llamar características y ya no síntomas, que pueden asociarse a distintos trastornos neurobiológicos. Ellas sí comentaban que había personas que podían nacer sin una comorbilidad y podían tener estas características autistas. Y hablan de los niveles intelectuales variados, así como había personas con un menor nivel de apoyo, había otras personas que podían ser independientes y que las limitaciones iban a ser diferentes, simplemente a un grado social y de interacciones interpersonales. Ellas definen la tríada de Wing como las alteraciones que se pueden observar en estas personas en la comunicación, en la rigidez cognitiva, que es la forma en la que nosotros a veces no podemos fluctuar entre las posibilidades de resolución ante un problema, y problemas en la interacción social, como el ejemplo que les comentaba inicialmente. Lo importante de estas investigaciones es que son la base para cuando empieza toda la evolución, incluso en los manuales diagnósticos. Cuando empieza la introducción de las características del autismo en el DSM-1, desde el DSM-1, se empieza a llamar esquizofrenia infantil. Era lo más similar que había estas características del autismo que decía Breuer. Después pasa a trastorno del espectro autista en el DSM-3 y es parte de los trastornos del neurodesarrollo. Sin embargo, en el DSM-5 ya se pueden ver estas características y estas variaciones en los niveles de apoyo, estas variaciones en la transmisión de cómo pudieran verse los síntomas en el DSM-5 y ya son llamados trastornos del espectro autista. Algo aún más importante es que desafortunadamente siempre tenemos de repente como a los grandes ignorados de la historia. En 1926, la doctora Grunya Zuccareva es la primera que hace descripciones de estas características de limitación en la comunicación, en la rigidez cognitiva, en las interacciones sociales, tanto en niños como en niñas. Y a pesar de que no les pone el nombre de autismo, las características que describe en su grupo de estudios son bastante similares a las que hace el doctor Asperger.
Grandes historiadores han comentado que probablemente, de no ser porque era mujer, era judía y era rusa, probablemente sus estudios se hubieran difundido de una manera más temprana. Se sabe igual que el doctor Asperger basó todos sus estudios en las descripciones que hace la doctora Zuccareva. Por lo tanto, a ella se le pudiera atribuir ser realmente la madre del autismo y la pionera en las descripciones que tenemos actualmente del autismo, no solo como una condición limitante y una condición con un nivel de apoyo importante y con cuidados especiales, sino con esta variedad de síntomas que podían fluctuar entre niveles cognitivos y niveles de funcionalidad. A mí se me hace bastante curioso, ya que a pesar de que el diagnóstico en mujeres es tardío, y lo vamos a ver ahora que veamos las características para el diagnóstico, pues las aportaciones en cuanto a la amplitud de los síntomas, en cómo se ven las disfunciones sociales, cómo se manejan y se observan estas disfunciones relacionales, las han hecho grandes mujeres. Incluso hay síntomas que son más profundos, como las alteraciones sensoriales. Igual esos síntomas los han descrito y se han manejado por grandes mujeres como Jen Ayres, incluso la ya conocida veterinaria autista Temple Grandin habla igual sobre estas máquinas de dar abrazos que nos ayudan con la propiocepción, y todas ellas han sido mujeres dedicadas a estudiar este fenómeno de las características del autismo. Sin embargo, pues todavía estamos en una lucha por este sesgo de género. Actualmente, desafortunadamente, todavía tenemos el problema de diagnóstico en mujeres. La razón es porque la mayor parte de los estudios nos reportan síntomas en hombres. Desafortunadamente, el autismo se caracteriza igual por tener una sistematización del pensamiento. La mayor parte de los hombres, al sistematizar este pensamiento, también se basa en la cultura y el contenido social de la época. Entonces, la mayor parte de las preguntas o de las observaciones que se hacen en una prueba están basadas más en intereses de hombres que de mujeres. Por lo tanto, muchas pruebas diagnósticas estandarizadas pues van a tener un poco más de características dirigidas incluso de manera sociocultural hacia intereses más de los hombres. Sin embargo, a pesar de que tenemos pruebas estandarizadas para el diagnóstico del autismo, como son el ADR, que es una prueba que se usa para los menores, es una entrevista que se hace a los padres, y el A2, que se utiliza ya en observaciones de adulto y que están estandarizadas, la desilusión pues es que diversos estudios han revelado que estas pruebas son ineficaces para el diagnóstico de niñas con autismo. Es decir, que aún usando estas pruebas de detección, muchos casos de autismo van a pasar desapercibidos. No se logra la detección en la mayoría de las niñas con autismo. En el mejor de los casos, estas mujeres, cuando van creciendo, llegan a la etapa adulta y vuelven a consultar, o son clasificadas como con otros diagnósticos u otros trastornos, principalmente ansiedad, depresión, muchas veces malamente diagnosticadas con trastorno de déficit de atención, trastorno límite de la personalidad. Pues es ahí donde se empieza a estudiar, se hace una integración diagnóstica y se puede ver que tienen características de autismo, y es cuando se hace realmente el diagnóstico. Vemos también que es muy importante siempre tener la experiencia clínica para realizar esta integración diagnóstica. ¿Por qué no tenemos una lista tal cual de características específicas para buscar autismo, tanto en mujeres como en hombres? Porque los síntomas son muy variables. Ninguna persona autista es igual a otra. Así
como en la neurotipia, que es la forma más común de pensamiento, va a haber diferencias entre las formas de resolver cosas y de comunicarse, pues igual en esta neurodivergencia, en el autismo, estas características van a ser diferentes en cada una de las personas. Por eso incluso la realización de una prueba que pueda contener todas estas observaciones es algo complicada. Sin embargo, existe actualmente una investigadora que es Rudy Simón, que ella realiza el libro de Aspie-Gill, donde propone criterios para observación de autismo en mujeres. Aunque no han sido aceptados por manuales diagnósticos, al leer este libro, pues podemos darnos cuenta de las descripciones que ella hace a partir de su experiencia y de la experiencia de la investigación en mujeres autistas, y nos da una narrativa de casos que podemos ver todos los días en el consultorio. Actualmente, ¿es necesaria hacer una valoración neuropsicológica? Claro que sí, pero igual estamos dando mucha importancia a esta narrativa de la cultura autista, a esta narrativa de las personas con un diagnóstico de autismo, que podemos hablar de nuestras experiencias y podemos hablar de nuestra forma de ver el mundo para llenar estos aportes hacia las variaciones que podemos tener en este espectro. ¿Por qué es tan importante el saber identificar en el momento adecuado y cuando tenemos al paciente desde una primera impresión? Porque las consecuencias pueden ser fatales. La ansiedad es una de las principales comorbilidades que acompañan a una persona cuando no se hace un diagnóstico temprano o adecuado. Muchas veces las personas llegan al consultorio y piensan que tienen depresión crónica, piensan que tienen distimia, piensan que tienen trastornos de personalidad, y no solamente lo piensan. En ocasiones, pues esto es reforzado por el propio sistema de salud, que al no ser tan observador o al basarnos tal vez de manera tan rígida solamente en los criterios diagnósticos, pues nos olvidamos de observar situaciones muy sutiles. Muchas veces incluso pensando que la mayor parte de estos trastornos son parte de la conducta o la personalidad. ¿Por qué? Las personas con trastorno del espectro autista van a tener tal variedad de síntomas que no solo van a ser alteraciones tanto sociales, en la rigidez de pensamiento o en las interacciones, van a tener también alteraciones sensoriales, se van a saturar con la información del día a día, con la información del entorno. Entonces es un estresor constante, a veces el simple hecho de salir a la calle, escuchar los claxon, escuchar el hablar de la gente, el ruido del entorno, y eso por sí solito va causando una ansiedad de todos los días. Si aparte yo llego a un salón y tengo una hora libre y estoy con mis compañeros, que actualmente en una escuela llega a haber hasta 50 jóvenes en una misma aula, donde todos están hablando, están gritando, están jugando, pues la persona se puede saturar demasiado. Y entonces ya no solo voy a tener ansiedad, voy a tener episodios de ansiedad y voy a tener episodios depresivos, porque el cuerpo tampoco puede tolerar todo el tiempo la ansiedad. De manera compensatoria tiene que hacer picos, tanto de ansiedad como de depresión, y es vivir en alerta básicamente las 24 horas, los 7 días de la semana, y cuando el cuerpo se cansa, cae en estos episodios de depresión. Por lo tanto, otra comorbilidad importante, pues es la ideación suicida. Se habla de que las mujeres autistas tienen 4 veces mayor riesgo de suicidio que la población general. Son números impactantes, dado que Yucatán pues es uno de los estados con mayor cantidad de personas que se suicidan. No solamente esta parte sensorial es importante. Cuando hablamos de esta rigidez de pensamiento, pues hay que pensar que las personas autistas estructuran su día. Tienen básicamente planeadas las actividades y el tiempo que les va a llevar cada actividad. Entonces, tal vez para ellas no es tan fácil
el hecho de decir, ¿sabes qué? Te invité a cenar, pero ya no vamos a ir a cenar. Ahora vamos a ir a un concierto. Y entonces, de lo que la persona tenía planeado, sacamos una situación completamente diferente con otros estímulos que es impredecible, para la cual la persona autista no se preparó, y eso igual va a aumentar muchísimo los niveles de ansiedad. Esa impredecibilidad es tan simple a veces como que la persona autista, a veces podemos estar en casa simplemente planeando el día de descanso y llega una visita. En ocasiones, hasta el hecho de que llegue esa visita puede llegar a ser bastante incómoda y un desgaste de energía. Aquí viene un poco igual esta parte de las interacciones sociales. En las interacciones sociales, pues si de manera impredecible a mí me hablan y yo tengo que responder, voy a tener que preparar muy rápido un discurso en mi mente para cual yo no estaba preparado tal vez. Al preparar ese discurso, voy a volver a caer en otro estado de ansiedad. Entonces, este tipo de situaciones, tanto sensoriales como de impredecibilidad, como las relativas a la exposición social, a veces que no es esperada, llegan a cuadros constantes de crisis de ansiedad y depresión. Y por otro lado está la polarización del pensamiento. Es una idea en blanco o en negro, sin términos medios, pues puede llegar a ser complicado el llegar a acuerdos con otras personas, y eso igual aumenta demasiado estos niveles, como mencionaba, tanto de ansiedad como depresión, y por eso son factores desencadenantes bastante importantes. La mayor parte de estos factores desencadenantes, pues principalmente se da a lo largo de nuestro crecimiento en las aulas. Por lo tanto, una consecuencia directa de que haya ansiedad y depresión como comorbilidades, en el caso de las mujeres, va a ser la deserción escolar. La deserción escolar se va a dar muchísimo más en mujeres autistas que en hombres autistas. Las estadísticas nos dicen que por cada hombre autista que deserta a nivel académico, hay 5 mujeres que igual se están limitando, que igual van a desertar y van a tener menos oportunidades, pues a futuro de tener empleos mejores pagados y mejorar su calidad de vida. Todo esto está aunado a esta falta de diagnóstico. Por lo tanto, sí me interesa hacer mucho énfasis en las conclusiones. Sí me interesa recalcar que las características del autismo son variables. Es como la modulación de los colores cuando vamos a hacer una presentación. No hay uno exacto. Ningún autista es similar a otro. Incluso comparar, en dado caso, a una persona autista con otra llega a ser algo sumamente devaluador para ambas personas. Todas las personas con autismo tienen características diferentes y esas características tenemos que validarlas como tal. Por eso es importante que al momento de buscar un diagnóstico se busquen profesionistas que tengan la experiencia en estos temas de autismo. Existe un sesgo de género importante para el diagnóstico, ya que el diagnóstico en mujeres se da de manera tardía. Como comenté de manera anterior, las formas de pensamiento, las pruebas están basadas principalmente en criterios aplicados para hombres. Sí existe este pensamiento hipersistematizado en todas las personas autistas. La diferencia es que a nivel cultural, pues muchas mujeres van a sistematizar por la parte cultural los cuidados, el observar las emociones y cuidar la conducta y las emociones de las personas que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, desarrollan mejores formas de comunicarse, mejores formas de hablar y de convivir con otras personas. Por eso se devalúa en muchas ocasiones que puedan tener características autistas. Sin embargo, hay que ver cuál es el precio que estas mujeres están pagando a nivel emocional para imitar
las características de comportamiento de otras personas. De igual forma, el diagnóstico a tiempo pues va a evitar comorbilidades de importancia como la ansiedad y la depresión. Si evitamos ansiedad y depresión, pues nos lleva al cuarto punto. Disminuimos este riesgo tan elevado que hay de suicidio en mujeres autistas. Espero que la información haya sido de su agrado. Realmente era mucha información para tener este poquito espacio de tiempo, pero ante cualquier duda, pues siempre podemos mantenernos en contacto y para lo cual les dejo mis datos y con esto me despediría el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Diana. De verdad que es un gran aporte su ponencia el día de hoy con esta visión histórica que también nos permite comprender cómo esta parte del sesgo inicia incluso desde antes en el ámbito también de la investigación y muy importantes estos datos, sobre todo para nosotros como comunidad universitaria, para tener en cuenta tanto docentes como estudiantes, ¿no? E incluso colaboradores, cómo de pronto poder estar atentos y atentas a estos pues a estos signos que no vamos a poder tal vez estandarizar, pero que pueden ser útiles incluso para, pues para mejorar la calidad de vida de estas mujeres en caso de que tuvieran alguna sospecha y poder acompañarles y evitar riesgos tan importantes de la salud mental y la salud pública. Muchísimas gracias. Bueno, pues a continuación es turno de la maestra Arleni Dorantes Rodríguez, quien tendrá un aporte desde el ámbito psicológico con el título de su ponencia también en este espacio, en esta charla virtual, con la invisibilidad del autismo en las mujeres. Muy bien, es todo tuyo el espacio, Arleni. Muchísimas gracias nuevamente. Bien, pues bueno, buenos días a todos, todas. Pues vamos a dar inicio con mi aportación aquí en este webinar. Ok, pues bien, el tema que les voy a hablar, una pixeleada, porque la verdad es que tenemos muy poquito tiempo, es la invisibilidad del autismo en mujeres, aspectos psicológicos. ¿Ok? Pues bueno, voy a comenzar con unas frases de chicas que han comentado en mi experiencia clínica cuando ya han tenido, ya han obtenido el diagnóstico en autismo. Hay más, pero la verdad esas son las que puse aquí. El diagnóstico ha sido la respuesta para mí. Ahora todo tiene sentido en mi vida. No me lo esperaba, pero no me sorprende. Siempre supe que había algo diferente en mí. Bien. Pues bueno, acá les puse aquí la definición del TEA, del trastorno del espectro autista, de acuerdo al DSM-5. Por cuestiones personales, yo prefiero decirle SEA como condición del espectro autista o espectro autista como tal. Y bueno, acá el DSM pues comenta, ¿no? Que es una variación en el neurodesarrollo que se manifiesta en dos núcleos principales, ¿no? La comunicación social y el segundo es patrones restrictivos y repetitivos. Esto en relación a actividades, comportamientos e intereses, ¿no? Y bueno, estas patrones restrictivos y repetitivos pues tiene que ver con movimientos motores, el uso de objetos, o sea, como movimiento de objetos, o sea, ese movimiento repetitivo, habla estereotipada, en ese sentido como para regular a nivel, o sea, como una regulación emocional. También estos patrones receptivos y repetitivos también se muestra en esta inflexibilidad a la adherencia a rutinas o patrones de manera rígida, como ya comenté. Intereses, también gustos, que tienen que ver a veces con temas pues anormales y que tienen mucha intensidad, ¿no? O sea, como se le comenta, un interés profundo. Y bueno, y en el tema sensorial, que puede haber una hiper o hiporreactividad en la información sensorial, es decir, o ser muy sensible a los estímulos sensoriales o todo lo contrario, ¿no? O sea, no sentirlos, entonces exagerar o sea, no sentir la información sensorial, por lo tanto, buscar estos estímulos, ¿no? Y bueno, pues como comenta, ¿no?
término TEA, pues un espectro, ¿no? Ya la doctora Diana pues nos comentaba que es mucha, o sea, no hay un autista con características similares, es muy diverso. Las características pueden variar y una persona puede presentar también, ¿no? O sea, puede ser que presente a lo mejor una comunicación social fluida, pero que tenga temas ahí o retos en tema de la comunicación pragmática, ¿no? O sea, el uso social de la comunicación, ¿no? Entonces hay personas que pueden ser la parte sensorial, pues ser funcionales y no representar ahí como reto significativo, pero puede ser que sean muy inflexibles, ¿no? En el tema de la cognición o la parte emocional, ¿no? O sea, la inflexibilidad emocional. Bien. Ok, pues bueno, aquí les pongo información, algunos aspectos que pueden estar presentes en mujeres. Bueno, los que le acabo de comentar, pues es de acuerdo al DSM, pues es como la generalidad, ¿no? En términos de cómo o sea, cuáles son los criterios en los cuales se diagnostica el SEA, ¿no? O el EA. Y bueno, ya acá lo que pongo son algunas características presentes en mujeres con autismo. Eh, Mujeres autistas, ¿no? Y bueno, lo tengo ahí como descrito en algunas, con diferentes en áreas, y la primera pues tiene que ver con la parte de la empatía y la prosocial, ¿no? O sea, pueden tener una expresión emocional las chicas como funcional, o sea, que no se presente como, o sea, digamos que se pueda ver normal, de acuerdo a cómo normalmente las personas típicas reaccionan en la parte emocional, pero pueden tener dificultades en expresar conductas espontáneas, ¿no? Como el tema de, por ejemplo, como consolar. En el tema de la autonomía y la independencia, pues pueden presentar retos en la gestión del tiempo, en hacerse cargo del hogar, por ejemplo, en temas del área laboral, como gestionar lo que puedan tener a cargo en relación, ¿no? al área laboral. El tema del dinero, la organización del dinero, en el tema de alimentación, que como ya comentó la doctora Diana, también es una comorbilidad presente, ¿no? Las conductas de trastorno alimenticio. Y bueno, y roles familiares también, ¿no? Como el tema de la independencia y la autonomía dentro de la familia, ¿no? Presentan más vulnerabilidad y esto pues tiene que ver como, o sea, pueden presentar, esta vulnerabilidad las hace expuestas a acoso y abuso, esto desde la infancia hasta la adultez, ¿ok? Y bueno, en salud y bienestar, como ya comenté, pueden presentar alto riesgo de desórdenes alimentarios. En la regulación sensoriomotora, pues pueden presentar menos presencia de estereotipias, stimming, para la autorregulación, a comparación de los varones, ¿no? O sea, que pueden tener, esto se refiere a movimientos del cuerpo, no lo sé, de repente mover las manos o estar torciéndose los dedos o tocarse el cabello, ¿no? O sea, pueden presentarse menos estas estereotipias o pueden estar, o sea, menos evidentes de alguna manera, ¿no? A comparación de los varones. Y bueno, con respecto al procesamiento sensorial y social, pues tienen dificultades con este tema en relación al contacto físico, ¿no? En el área de la sexualidad, por ejemplo, en el tema de ir de compras, ¿no? Los estímulos sensoriales, que igual comentaba la doctora Diana, esa saturación sensorial, pues también pueden tener retos, ¿no? En relación a ir de compras, a eventos sociales y a moverse, ¿no? En tema de viajes también pueden como sentirse muy, muy saturadas con todos los estímulos que puede haber, ¿no? Y esto pues puede presentar retos en la parte sensorial y pues también que tiene que ver con, o sea, socialmente, ¿no? O sea, que pues que salen a la calle y que pues ven a gente. Ok. También pueden presentar mayor cansancio cuando tiene que ver o sea, cuando se relacionan con otras personas, cuando van a encuentros, y eso tiene que ver con lo que comenté hace ratito, con la saturación sensorial. En las consultas, muchos de los comentarios son es que me agoté mucho, estaba yo cansada, ¿no? Me tardé en recuperarme, salí, no puedo salir como 2 veces por semana porque siento que me agoto mucho y no sé por qué. O sea, ese tipo de comentarios es muy común y pues eso tiene que ver con esto, ¿no? Como de verdad, o sea, estamos hablando de algo real que incluso anímicamente no me duele el cuerpo, no me duele, me da dolor de cabeza, o sea, estamos hablando de algo interesante, pero que es real, ¿no? A este punto de que pueden llegar a, pues, presentar estos síntomas, físicos, anímicamente, ¿no? Digamos. Pueden presentar también inflexibilidad en los cambios de rutinas, que esto también lo presentan los varones. Este, pero de alguna manera, bueno, ya ahorita en un ratito comentaré, ¿no? Que pueden camuflajearlo, pueden como
como saber enmascararlo bien, ¿no? De alguna manera. O sea, necesitan anticipación y guiones mentales para conversar con alguien, o sea, suelen prepararse antes, ¿no? Para salir y hacen como un tipo de guión, ¿no? De qué me puede decir, qué puedo responder, ¿no? Como de alguna manera prepararse, anticiparse y planear todo, ¿no? En relación a cuando tienen que salir a convivir, ¿no? En una fiesta. Tienen dificultades para pedir disculpas o o sea, o tienen dificultades para pedir disculpas o todo lo contrario, ¿no? O sea, piden disculpas en excesiva forma, ¿no? O sea, por todo. Pueden sentirse como que están cometiendo un error o que dijeron algo incorrecto de alguna manera. Tienen dificultades para gestionar el error, manejar desacuerdos, aclarar malos entendidos, que eso tiene que ver con la regulación emocional, ¿no? O sea, pueden sentirse, que va relacionado con lo anterior, como sentir mucha culpa o sentirse como que no, como que no encajan de repente con las personas y las cosas que dicen, pues pueden darse cuenta que es fuera de lugar o que cometieron un error social y están, pues por esto mismo, pues les dificulta gestionar emocionalmente esto, ¿no? Y que incluso muchas veces, la mayoría de las veces tiene que ver como que ellas lo ven como que es algo muy grave, ¿no? Y por eso tiene sentido el pedir disculpas de alguna manera. Y bueno, pueden presentar perfeccionismo en algunas áreas de su vida, ¿no? Y tienen muy, como esta característica de juicio social, ¿no? Justicia social, que es como lo lógico, o sea, como lo que, digamos, como la moral a nivel social, ¿no? Es como cómo debe ser, cómo debe actuar una persona, digamos, ¿no? Moralmente ante la sociedad. Y bueno, aquí les puse un cuadrito eh, que es de acuerdo a las áreas, ¿no? En estos apartados de acuerdo a los indicadores de cómo se evalúa, que es la interacción social, la comunicación y comportamientos repetitivos, en comparación a los varones, ¿no? Conductas presentes con mayor frecuencia en mujeres con autismo que en hombres, ¿no? Y bueno, pues ya hablé de algunos, este, mayor necesidad de interacción, pero es como diferente, ¿no? O sea, como suelen enmascararlo de otra, o sea, enmascararlo, camuflajear. Presentan pasividad, camuflaje que tiende a agotarlas, que es lo que ya comenté en un ratito. Tienen por lo menos un amigo cercano, o sea, sí socializan y sí tienen amigos, pero o sea, solo cuentan con uno o muy poquitos amigos como muy cercanos. Tienden a ser amadrinadas, se lo voy a comentar en un ratito, es decir, como que suelen pegarse a chicas que son las que las guían, ¿no? Socialmente, ¿no? Y que pueden tener un bajo perfil con ellas, pues para funcionar, ¿no? En la sociedad, en la escuela, ¿no? Con las amigas, en las fiestas. Y en la adolescencia, pues eso ya lo comenté, ¿no? En la acoso escolar, ¿no? Mejores habilidades lingüísticas, mejor imaginación, mejor juego simbólico y juego de roles a comparación de los varones, pensando en la etapa infantil. Sus intereses receptivos, pues incluyen personas, animales y objetos, que está más, como más socialmente aceptable, ¿no? A comparación de los varones. Y bueno, y otros, ¿no? Temas de problemas alimenticios y bueno, cuando en temas, por ejemplo, de juego que se presenta cuando son pequeñas, pues suelen ser como que están socializando y están jugando, pero realmente lo que están haciendo están controlando o son como líderes en el juego o le están diciendo qué es lo que tienen que hacer las niñas de alguna manera, como supervisando, pero realmente no socializan como tal a comparación de los varones que lo que hacen es el juego paralelo, que están junto de los niños, pero no están jugando con ellos, están jugando un carrito al lado de ellos, ¿no? Por ejemplo. Bien, pues acá les pongo, como de acuerdo a mi experiencia clínica, un poco también lo que ha comentado la doctora Diana, cómo se da, ¿no? O sea, en términos de como aspectos psicológicos, ¿no? Cuando llegan a consulta. Mucho de la narrativa y de la relatoría que comentan las chicas es sentirse que no encajan, sentirse raras, diferentes, que suelen ser juzgadas, criticadas, señaladas, ¿no? O sea, sienten que algo está mal con ellas, ¿no? Y que no se sienten parte de. Eh, pues al sentirse así, pues suelen hacer un esfuerzo sostenido para encajar, ¿no? Pues en la escuela, en el trabajo, ¿no? Con los amigos. Y pues esto, pues llega el momento, pues que ya genera un cansancio, un agotamiento en todos los sentidos, además de lo que comentábamos, ¿no? La parte de la saturación sensorial, el esfuerzo,
Pues imagínense no sentirse parte y estar esforzándose para sentirse parte, ¿no? Pues requiere un esfuerzo, ¿no? Una energía en todos los sentidos, ¿no? Pues esto va afectando, ¿no? Su autoconcepto, el concepto que tienen de ellas, o sea, sus características de cómo son o cómo se conciben, como que puede haber un poco de confusión, quién soy realmente, o quién quiero ser, o quién debo ser, ¿no? De alguna manera. Esto afecta el concepto que tienen de ellas, por supuesto, el valor que tienen como persona, ¿no? Y pues también esta sensación de no sentirse satisfechas, de no sentirse, eh, pues digamos que están como acordes, ¿no? De alguna manera a la sociedad, como sentirse satisfechas, como sentirse que estén fluyendo, sienten que no son ellas, que tienen que forzarse y esto pues a la larga pues puede presentar, ¿no? Pues otros diagnósticos, las comorbilidades, lo que comentaba la doctora Diana, que es la depresión y ansiedad, y pues también se le nombra como diagnósticos secundarios o indirectos, ¿no? Como una consecuencia, estos diagnósticos como una consecuencia de un esfuerzo casi sobrehumano, ¿no? De encajar y pues así, ¿no? De no ser ellas de alguna manera. Imagínense tener que vivir 20, 30 años no siendo tú y teniendo que forzarte, ¿no? Hasta qué punto esto puede dañarte, ¿no? Significativamente, al punto que pues te sientes desamparado en la vida, sientes sentimientos de desolación, de tristeza, la ansiedad, o sea, el estar cuidando qué debo decir, cómo debo decirlo, cómo debo actuar, aprenderme los guiones, fingir pues de cierta manera enmascarar, camuflajear, esto pues requiere todo un esfuerzo a nivel psicológico, ¿no? Y pues esto, de nuevo, o sea, me genera depresión y ansiedad, pues me genera de nuevo síntomas más complejos y sensación de que no puedo y ya empiezan a detonarse más crisis, o sea, las crisis más fuertes donde la persona ya no está haciendo funcionar, ¿no? Y de nuevo, pues me vuelvo a sentir, es algo mal conmigo, no sé qué me pasa, porque no puedo ser como los demás, ¿no? Y comienza de alguna manera. Esto lo presento como un círculo, pero en realidad, pues es como la idea, ¿no? De presentarles esto, ¿no? Bien, entonces, pues, y bueno, a este punto lo que comentaba Diana, ¿no? El tema del suicidio, de la ideación del pensamiento de ideación suicida, incluso intento, pues tiene que ver justamente con esto, ¿no? Si no soy yo, si no puedo ser yo, si no estoy pudiendo funcionar en la vida, si no estoy logrando, pues, y me siento tan mal y me siento, pues entonces, pues no suena tan loco, ¿no? Decir, pues ya no quiero estar acá, ¿no? Después de todo. Ok. Pues bueno, ¿qué aspectos están relacionados con el diagnóstico tardío, no? Bueno, acá pongo unos datos. De acuerdo a la última estudio en el 2016, de acuerdo a Clima, uno de cada 115 niños en México presenta autismo, ¿no? Estos son de acuerdo a niños diagnosticados. O sea, no tenemos, obviamente, no hay el dato de los que no están siendo diagnosticados y mucho más agregando esto a mujeres que no están siendo diagnosticadas, ¿no? Sobre todo que se diagnostican en edad adulta. Ah, y bueno, esto, ¿no? Que lo que ya comentamos, pues afecta más a niños, este, que se identifican, ¿no? Como ya comenté. Con base a esta estadística, pues se calcula que 400,000 niñas, niños en México tienen SEA, tienen autismo, y esto, pues de nuevo, no son los datos de los diagnósticos, no tenemos los datos de los que no están siendo diagnosticados. Bueno, y de acuerdo a la OMS, pues calculan una relación de 4:1, o sea, 4 varones a comparación de una mujer, ¿no? Que presentan autismo. Sin embargo, este dato últimamente pues está siendo más igualitario, ¿no? Entre 3 y 2 hay como esta idea, ¿no? Que puede ser un número muy, muy parecido entre hombres y mujeres. Y bueno, la razón, esto del tema de los diagnósticos, que ya lo comentó igual la doctora Ariana, pues es el sesgo de género en las investigaciones, ¿no? Al hacer las investigaciones con personas autistas, pues obviamente, pues jalan, o sea, bueno, de entrada, son más los varones que presentan, por lo tanto, la población de estudio, pues son varones, ¿no? Hay menos menores, perdón, menos mujeres, y pues los resultados, pues obviamente, pues van más inclinados a características, ¿no? De los varones, y pues esta es la cuestión de por qué los instrumentos de evaluación, pues suelen tener indicadores basados en características clínicas de varones, ¿no? Y bueno, ¿por qué también, no? Porque bueno, también una característica de las mujeres es que pues hacen mucho esfuerzo para camuflajear, ¿no? Al punto
pues el costo, ¿no? De lo que ya hemos comentado, el diagnóstico secundarios o indirectos, o estas comorbilidades de en ansiedad, depresión, y bueno, este tema del suicidio. Son muy buenas para camuflajear, para enmascarar y ocultar estas dificultades, ¿no? Y bueno, porque también sus características suelen ser más sutiles, y esta sutileza como que es penosa, como que es tímida, como que es una niña bien portada, pues son culturalmente aceptados y por ende pues nos llaman la atención, pues por supuesto, ¿no? Y por lo que les comentaba, ¿no? Suelen pegarse a otras chicas en la primaria que suelen guiarles y modelar, ¿no? Y ahí es donde ellas pues maravillosamente camuflajean o enmascaran con un perfil bajo, imitan mucho también, ¿no? Entonces, pues por eso pasan desapercibidas. Ah, y bueno, generalmente algunas chicas pues llegan al consultorio diciendo, ¿no? Pues creo que soy autista. Y es así es como comienza todo este tema de, pues la búsqueda, ¿no? Del diagnóstico, pero realmente inicialmente son ellas las que, digamos, se identifican con estas características, ¿no? Y bueno, pues las niñas que, como comentó Diana, ¿no? Generalmente llegan con un trastorno de ansiedad, una depresión o síntomas ansiosos o depresivos, y es cuando, bueno, se empieza a trabajar o a tratar esto, y bueno, es cuando ya nos damos cuenta que por debajo pues hay un TEA, ¿no? Y esto pues tiene que ver que, o sea, cómo llaman la atención pues por estas comorbilidades, ¿no? Pero si a lo mejor no presentaran estas comorbilidades, pues pasarían mucho más por alto, ¿no? Incluso hay diagnósticos de mujeres de 40, 50 años, ¿no? Ah, y bien, y bueno, pues acá puse alguna información a considerar, sobre todo, pues que esta información, pues la idea es también, por supuesto, ¿no? Que llegue a colegas, a personas que están en el área de salud mental, pues estos puntos, digamos, rojos a considerar, ¿no? Este, por ejemplo, no, bueno, aquí o sea, acá comento, ¿no? Que es importante cuando se está haciendo evaluaciones o cuando hay los colegas que están trabajando con chicas, ¿no? Y pueden a lo mejor ver algún indicador que posiblemente sea TEA, es muy importante revisar estas situaciones estresantes y aspectos vinculados a la intimidad, ¿no? O sea, revisar esta parte, el tema de las relaciones, identidad de género, identidad sexual, autonomía, independencia, como en la historia clínica, como algo a considerar, como que ahí puede haber información importante, ¿no? También la calidad de vida percibida y el índice de satisfacción personal, es decir, explorar esta parte, ¿no? Cómo se ha sentido con sus logros, cómo se siente, ¿no? Si se siente satisfecha con lo que ha hecho, en lo que está haciendo, digamos, en relación a toda su vida, ¿no? Eso es muy importante, pues revisar esta parte, ¿no? Y bueno, pues como sabemos, pues cuestiones de diagnóstico tardío, pues muchas mujeres, pues no, o sea, se diagnostican ya muy, muy mayores y tienen una familia y tienen pareja y son funcionales, tienen un trabajo, pero también, esto es lo que igual comentaba Diana, ¿no? ¿Cuál es el costo de esto, ¿no? Pues puede haber sido muy alto, ¿no? Y ahí quedar, pues temas pendientes a trabajar a nivel un daño psicológico o este trauma, ¿no? Comentando lo que igual decía Diana, como una violencia física, ¿no? Am, y también explorar esta parte, ¿no? Los aspectos fundamentales o sea, perdón, que suelen delegar como aspectos fundamentales, ¿no? Ese tema de la independencia, de la autonomía, pues también revisar esta parte. Y, ok, bueno, algunas adultas manifiestan sentir una gran vulnerabilidad y dependencia, ¿no? También explorar esta parte que también es importante, con lo que ya comentaba, ¿no? El tema de la independencia, de la autonomía, del tema de cómo se siente, ¿no? Eh, Pensando en cómo sus recursos, esto, o sea, puntualizando el tema de la vulnerabilidad. Y bueno, este tema de la sexualidad y de la alimentación. Y bien, pues bueno, por mi parte sería todo. Termino con esta frase, ser diferente no es el problema es un mundo que no acepta las diferencias. Pues muchas gracias y bueno, aquí, bueno, las referencias y bueno, pues aquí igual dejo mis datos para, pues que lo tengan accesible, pues ahora sí, ¿no? Para como comunidad universitaria, pues que podamos, pues estar en contacto por cualquier situación y pues sería todo por mi parte. Bueno, pues muchísimas gracias, Arleni, de verdad, por tu aporte desde esta, pues considero como una expresión ya más clara
a partir de tus consultantes. Creo que suma mucho, de verdad, como a entender y comprender cómo podríamos observarlo, cómo tenemos que estar pues atentos y atentas pues, a aprender a compartir con esta diversidad y poder saber identificarlo y también valorar, ¿no? Creo que en ambos sentidos, desde el ámbito médico y psicológico, gran labor la que ustedes están haciendo pues, de acompañar estas vidas, de acompañar estas historias y este proceso por el que pasan pues estas mujeres en las que cuando ya empiecen a identificar, pues a ponerle un nombre, ¿no? A todo esto que han experimentado. Y bueno, pues para finalizar en este último bloque, realmente que vamos a cerrar con broche de oro, yo creo que va a tener mucho sentido lo que hemos escuchado previamente, pero ahora pues vamos a tener el gusto de pues dialogar prácticamente ya, vamos a hacerlo más como en modo diálogo junto con Diana y pues vamos a abrir pues prácticamente ya su experiencia, ¿no? De afrontamiento a este diagnóstico tardío en autismo. Y pues nuevamente, Diana, de verdad, muchísimas gracias. Y pues vamos a arrancar, ¿dale? Entonces, pues la primera pregunta básicamente sería, ¿cómo fue, ¿no? Ese primer momento en el que comenzaste a sospechar que algo te hizo ruido, te empezaste a hacer sentido, ¿no? Quizás la idea de un diagnóstico, no sé si funcionó así, o sea, ¿cómo fue tu experiencia de empezar con esta sospecha que podrías tener autismo o vivir con esta condición, como tú lo quieras nombrar, como sea cómodo para ti, y qué te llevó a buscar un diagnóstico? Incluso si te es posible, ¿no? Dado que estamos también frente a una comunidad universitaria, si parte de ese proceso fue antes de la universidad, durante, o tal vez más adulta, pero volteaste a ver un poco la universidad y qué cosas en esa vida universitaria también pudieran, te hicieron sentido, ¿no? También. En fin, te dejo la palabra. Buenas noches a todos y a todas. Y pues realmente las diferencias yo las sentía desde niña. O sea, como comentó Arlene, y creo que de forma un poco más clara, o sea, así como todo eso que dijo, todo eso lo sentí, ¿no? Todo eso lo sentía desde muy pequeña. Y en la universidad realmente, o sea, yo siempre tuve esa sensación de ser rara y de no encajar, o yo sentía que había algo mal o que parecía sentir que frente a los demás, como que yo no daba la talla, ¿no? Como, no sé, extraña, ¿no? Entonces, en la universidad no es que haya sentido, creo que mis características siempre estuvieron presentes. No fue algo que yo distinguiera en ese momento, ¿me explico? O sea, fue desde mucho antes y que cómo llegué al diagnóstico, más bien cuando yo ya me independicé de mi familia, fue cuando empecé a ver más las diferencias con otras personas, ¿no? Cuando yo ya empecé a vivir compartiendo casa, yo vivía con otras personas, ¿no? Tenía mis roomies. Entonces, cuando yo, en estas interacciones, yo me sentía muy diferente, ¿no? Porque siento que yo era menos tolerante a muchas situaciones y también, bueno, más adelante ya pude ver como las sutilezas de todos los aspectos de mi vida, ¿no? Pero creo que a partir de donde yo ya me planteo qué está pasando, es cuando no me puedo, como que laboralmente, o sea, terminé la maestría y cuando yo me empiezo como a meter más en la parte laboral, yo me sentía demasiado cansada. Yo sentía que no podía con todo.
sentía que daba más esfuerzo, o sea, me esforzaba más de lo que se veía, no sé si me estoy explicando. Y tuve que abandonar trabajos, o sea, no abandonarlos, porque siempre estaba como que no dejar mal a esos trabajos, pero vaya, yo no podía continuar esos trabajos. Yo decía, pero ¿por qué no puedo continuar a diferencia de otras personas? ¿O por qué me canso tanto? Y como que a diferencia de otras personas, o sea, como que me veían muy sensible, muy quejumbrosa, muy vulnerable. Y a pesar de que yo ya tenía, o sea, después de 10 años de terapia, yo decía, o sea, es que en serio he trabajado como para que esto parezca que no está siendo trabajado, ¿no? Y como que sentía que cambiaba varias veces en diferentes momentos de terapeutas y llegó un punto en la pandemia en que yo me deprimí, o sea, ya fue como la cúspide, ¿no? De esto. Y empecé a experimentar mucho más fuertes todas esas características, al grado de, por ejemplo, me acuerdo con mucha claridad de que en Mérida llovió varios días, ¿no? O sea, estaba la lluvia muy fuerte y yo ya no toleraba el sonido de la lluvia, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, también yo ya con un diagnóstico de depresión, ansiedad, me medicaba, o sea, me cambiaron más de 17 veces la medicación en cuanto a dosis, a medicamentos, o sea, fue horrible y yo sentía que no avanzaba y sentía que cada día, o sea, era muy difícil salir adelante, ¿no? Entonces, esos pensamientos suicidas o esos pensamientos de ya no resistir más o sea, han estado durante mucho tiempo en mi vida. Entonces, creo que fue, fue un momento como de que se juntaron tantas cosas y también brotaron ya enfermedades, como comentaba Arleni, ¿no? O sea, llegó un punto que mi cuerpo ya exhibió otras comorbilidades, otras concurrencias, como le llamamos, que fueron para mí la artritis reumatoide, la fibromialgia, hipotiroidismo. Bueno, hipotiroidismo fue lo primero que me detectaron, endometriosis. Bueno, tengo además por la artritis reumatoide hernias discales, ¿no? O sea, mucho dolor. O sea, yo vivo con dolor crónico. Entonces, a partir de que surge todo esto, pues obviamente veo que mi vida no es, a comparación de las personas de mi edad, es muy diferente, ¿no? Cómo vivo y enfrento mi realidad. Entonces, pues yo estando en el área, ¿no? Porque me identificaba sobre todo con la hipersensibilidad. Y creo que después de ese proceso tan difícil y de ir escuchando, empecé a escuchar que habían más mujeres autistas y como que empezaron a aparecer ante mí mujeres ya, o sea, representaciones un poco más acercadas a mi realidad, como más cercanas. Y, y ya otras colegas me decían que ya estaban identificando a mujeres, a psicólogas, ¿no? Porque yo decía, es que yo no encajo en esos. O sea, ¿por qué yo no me planteé el autismo en un primer momento? Porque yo sentía que no encajaba. O sea, pasé por todos los diagnósticos, ¿no? Trauma complejo, estrés postraumático, como les dije, depresión, ansiedad, y bueno, ya no sabía ni qué era lo que estaba pasando, pero hay cosas que siempre estuvieron ahí, ¿no? Entonces, sí, una amiga también me dijo, Diana, es que yo veo que tú podrías ser autista. Y creo que eso fue lo que dijo, no, ok, no estoy loca. Entonces ya me atreví a buscar, ¿no? A hablar, simplemente de decirle mis sospechas
a mis colegas, a mis amistades colegas, ¿no? Y a decirles lo que me estaba pasando. Pues creo que esa es la respuesta. Muchas gracias por abrir tu experiencia de esto. Y vamos con lo siguiente para ir comprendiendo, ¿no? ¿Qué ha pasado después también a raíz de, pues, como de ya el proceso de buscar el diagnóstico? Entiendo que tú haces ya también como que buscas como confirmar esta sospecha, primero con tus colegas, luego no sé si buscas un diagnóstico neuropsicológico o médico para confirmarlo, pero cuéntanos un poquito, no, digo, sé que eso puede variar, ¿no? También diversidad de experiencias de cómo hacerlo, pero ¿qué pasa contigo cuando ya lo recibes, ¿no? O sea, ¿qué cambios has experimentado desde entonces? ¿Llega algo nuevo a ti? Hay un poco de esperanza, estas ideas que decía Arleni, ¿no? De para ti, wow, va teniendo sentido todo. Cuéntanos qué pasa ya después. Pues yo lo que hago es primero hablar con como yo ya tenía pues 10 años trabajando con familias autistas, ¿no? Familias de, con niños y adolescentes y diversas edades, pero pues aún no llegábamos como a encontrarnos con jóvenes autistas, ¿no? Como de un diagnóstico un poco más tardío, o sea, era, pues apenas lo estamos, creo que en este momento es más cercano, ¿no? A nuestras experiencias, en nuestros contextos. Pero entonces yo le pregunté a una de mis colegas y le dije, estoy experimentando esto y creo que tengo la sospecha y me dijo, Diana, si ya te identificaste, o sea, lo primero que me dijo fue, todo tiene sentido, ¿no? Y también me acuerdo que me acerqué también al doctor Elías, que pues siempre fue mi tutor y él identificó cosas en mí también en algún momento y le expliqué lo que estaba pasando y me dijo, pues sí, o sea, tú ya lo sabes, ¿no? O sea, como que todos me lo confirmaban, ¿no? De que sí, de que podría ir por ahí, pero pues es algo que te quedas con ese síndrome de la impostora, ¿no? O sea, realmente esto es, o sea, ¿qué va a pasar, no? O sea, mi familia me va a creer, tenía miedo de decirlo, o sea, iban a decir, te estás inventando cosas que no son, ¿no? O sea, me llegaron a decir que yo al trabajar tanto tiempo con el autismo seguramente ya me estaba apropiando de esas características, o sea, cosas horribles, ¿no? Y, y el caso es que yo busco una persona, pues, que fuera de Mérida y al mismo tiempo que empiezo a hacer mi proceso de valoración clínico, también tenía miedo, ¿no? Del uso de instrumentos, porque yo sabía todo, o sea, yo sabía que muy probablemente no iba a pues a salir el diagnóstico, o sea, yo no iba a salir con características autistas, o sea, no iba a salir dentro del espectro, porque sabía que por el sesgo de género, o sea, yo ya tenía esa idea, pero tomé un libro que se los voy a recomendar, el de Mujeres Autis y Autismo, no sé si se ve, pero bueno, es una de mis recomendaciones. Ese libro, cuando lo compré y llegó a mis manos, o sea, ahí me reflejé y dije, ahí está toda mi vida, ¿no? O sea, esa es mi vida. Y a partir de eso ya estuve más segura, también pues por mis estudios me empecé o sea, hice el diplomado en espectro autista clínico enfocado a la adultez, ¿no? Y ahí conocí a otras psicólogas, psiquiatras autistas, a una comunidad autista. O sea, yo me fui acercando más a la comunidad autista y eran las mismas experiencias, las mismas
condiciones, o sea, ocurrencias, y las experiencias se dan las mismas. O sea, estaba totalmente identificada y dije, es que no hay error, ¿no? Entonces ya cuando me confirman, ¿no? El diagnóstico, pues yo ya lo sabía y más que nada fue, o sea, yo ya para esto ya había empezado a hablar con mi familia y a decirle, es que soy, o sea, es que me doy cuenta que yo soy autista, ¿no? Y empiezo a platicar con mi familia es que te estás haciendo ideas, es que ya estás buscando cosas donde no hay, y mis papás me empiezan a acompañar como a todo este proceso, ¿no? De clínico, y pero pues ellos también ya estaban cansados y agotados y dicen, no, pues, ok, o sea, ¿qué más necesitas, no? Yo ya estaba en una, en un punto donde de mi vida en el que yo ya no podía salir adelante sin mi familia, ¿no? O sea, ya no puedo estar sin mi familia. Mis padres se hacen cargo de mí básicamente, ¿no? Por esta situación de salud que tengo. Y pues por mi salud mental en ese momento, pues no podían, también como abandonarme o soltarme totalmente. Entonces, pues apoyaron, ¿no? O sea, ellos se dieron cuenta de que yo tenía demasiadas situaciones de riesgo, y es cuando se les empieza a hacer a ellos más lógico todo, ¿no? Entonces, cuando recibo ya la confirmación, es sobre todo para mi familia, ¿no? Es como que lo empezaron a entender más. O sea, yo creo que mi proceso fue la búsqueda, ¿no? Pero cuando ya recibo la identificación, recibo como un diagnóstico ya clínico oficial, y llego con la psiquiatra Diana, y porque afortunadamente ella me ha guiado también mucho, y me siento muy afortunada de que ella me acompañe y de que haya gente tan preparada también para ayudarme. O sea, me ayudó también a que yo pudiera retomar mi vida en muchos aspectos, ¿no? Y que pudiera controlar cosas que el día de hoy me permiten seguir aquí, ¿no? O sea, eso. Y pues me ha ayudado a ser más compasiva conmigo misma, a aceptar que así soy, que así son mis características, que no las tengo que rechazar ni cambiar por la comodidad de alguien. Empecé a aceptar, o sea, a entender más mis crisis, y así sabía que no estaba, esta lucha no iba a tardar tanto, ¿no? O sea, como que las crisis iban a terminar en algún momento, ¿no? O sea, eran como episódicas. Entonces, todo eso ha sido como, o sea, aún es difícil, pero ha sido más fácil poder continuar, ya sabiendo, ¿no? Como quién soy. Ana, muchísimas gracias, de verdad. Pues mi admiración total, de verdad. No tenemos palabras, de verdad, por la experiencia que nos abres el día de hoy. Yo estoy segura que tiene sentido, tiene sentido que hoy, pues tú también hayas elegido aceptar esta experiencia, que se haya generado esta oportunidad. Y te agradecemos mucho porque creo que pues en realidad se va pues integrando este mensaje, ¿no? Pues de por qué vale la pena, ¿no? O sea, esta última frase que tú dices, encontrarte, reconocerte, por decir que validarte, amarte, ¿no? Así te veo, ¿no? Ahora, o sea, como si te faltara esa pieza para poder encontrarte. Digo, hago este breve comentario para abrazar también tu sentir, ¿no? En medio de este momento que sí pues es informativo, pero no puedo evitar estar aquí contigo y también agradecerte, ¿no? Gracias. Y pues nos llena mucho de esperanza, ¿no? Saber que vas avanzando, que has tenido la fortuna también
supongo, ¿no? Que es complejo también, a veces para la familia no lo hacen de manera intencional, es como a veces son mundos muy diferentes, pues como que no comprenden, es decir, muchos diagnósticos de salud mental todavía están hasta más lejos que el autismo, ¿no? Entonces, pero qué fortuna que los tienes, que los tuviste, ¿no? Y también, pues bueno, en tu caso en particular, muchos de tus redes también eran psicólogos y entiendo que eso fue como parte importante, ¿no? También encontrarte, o sea, como que voy a ir reencuadrando un poco tus ideas, ¿no? Encontrarte también con profesionales capaces, ¿no? Literalmente capacitados y capacitadas para el tema en específico. Y pues ya la siguiente pregunta, ¿no? Me encantaría poder encontrar ya también como desde la vida un poco más práctica, ¿no? O sea, cómo que yo lo que voy entendiendo es que te vas empoderando más de este tema, ¿no? O sea, que ya no justamente ya no lo enmascaras, lo aceptas, ya no lo ocultas. Y esto, pues si bien ha traído otros retos médicos y otros temas, pero pues sigues avanzando, ¿no? De hecho, yo pues te veo muy activa de pronto, ¿no? También justamente pues liderando el activismo y la formación a otros profesionales sobre el tema, pero también en tu vida práctica, ¿no? O sea, cuéntanos qué estrategias tú consideras o sea, es decir, como un poquito las dos cosas, ¿no? ¿Qué retos has enfrentado? Pero más que nada, cuéntanos cómo han sido ya estas estrategias que tú has fortalecido y que has, pues sí, fortalecido, porque ya las tenías para afrontar los retos ya de la vida diaria, ¿no? O sea, una vez que ya identificas cuáles son las cosas que pueden ser más complejas para ti o diferentes, qué estrategias has integrado o como qué proyecto has creado tú para seguir avanzando. Bueno, por una parte, siempre poner mi salud primero, ¿no? O sea, mucho autocuidado. O sea, yo necesito autocuidado todos los días, siempre pensar en mi energía. Ya no puedo poner a otros primero porque mucho tiempo lo hice por mi hiperempatía, por mi gran sensibilidad de sentir las cosas, pero tuve que aprender a trabajar en eso. Entonces, tengo como la claridad de qué tengo que hacer en mi día, ¿no? O sea, en mi día tiene que estar lleno de, sí, de un autocuidado, de un agradecimiento por cada, vaya, agradecimiento por poder hacer o valorar cada actividad que puedo hacer en mi día desde levantarme de la cama, ¿no? O sea, hay días que van a ser, tal vez mi rutina solo va a ser levantarme de la cama, desayunar y bañarme porque tal vez tengo una crisis de dolor, o sea, de fibromialgia o tengo algún tipo de crisis reumática, ¿no? De artritis. Pero cada día valoro que puedo hacer algo más, ¿no? Entonces, poco a poco he podido hacer más las cosas que me gustan, como nadar, estar con mis mascotas, ¿no? Con mis perritos. Entonces, creo que valoré mucho esa autonomía porque yo odio verme en cama sin poder moverme porque estuve en cama sin poder moverme como 3 meses y he tenido varios momentos en los que he tenido que dejar de trabajar y yo me siento como, para mí eso es una sensación horrible porque yo o sea, es como mi mente está activa, pero mi cuerpo no puede estar activo. Entonces, al verme también en un proceso, he tenido ese proceso de duelo, ¿no? De la pérdida de salud física también. Entonces, he trabajado mucho en tener un equilibrio y el autocuidado emocional, mental y físico, o sea, tienen que tener un equilibrio. Entonces, pues primero empecé con terapias, o sea, en mi vida tengo muchas terapias.
llevo terapia psicológica, terapia farmacológica con la psiquiatra, tengo endocrinólogo, tengo médico reumatólogo, bueno, también tengo dificultades con la alimentación, pero actualmente no estoy en control de nutriólogo porque ha sido, pues, o sea, todo es como muy complejo, es como que por momentos he dejado todo, ¿no? Porque ya estoy harta, ¿no? Pero nuevamente poco a poco lo vuelvo a tomar, entonces también tengo que ver al ortopedista y también tengo que ir a rehabilitación y también tengo, entonces primero empecé haciendo las cosas que me gustaban o que me llenaban o que me hacían sentir disfrute, ¿no? O sea, como descubriendo otras habilidades por las cosas que ya no podía hacer, porque pues hubieron muchas cosas que yo dejé de hacer por las limitaciones físicas, o sea, todo ha sido como bastante complejo en mi caso porque tengo concurrencias, ¿no? O sea, no solamente lidiar con la depresión y la ansiedad, sino que estas dificultades físicas también me creaban, o sea, todo se alimentaba, era un círculo complejo, ¿no? Entonces, como que lidiar con eso también, tener un círculo empecé a valorar quién realmente eran mis amistades y ya y decir, ¿sabes qué? Esta persona no es mi amiga, o sea, empecé a soltar, creo que a soltar, y porque mi mamá me decía, es que tú crees que todos son tus amigos, o sea, y no todos son tus amigos, y sí es cierto, entonces, pues empecé ese círculo, que lo empecé a cuidar más y empecé a limitar más y ahora me limito, creo que más, cuido más mi energía, ¿no? Con quién me relaciono, cuánto salgo, pero porque tengo que mantenerme así, porque no quiero volver a caer, ¿no? Porque si yo caigo físicamente, también voy a caer mentalmente. Entonces, es como estar buscando ese equilibrio y también hacer cosas, mis pasiones, es algo muy importante para nosotras las personas autistas y el autismo para mí es algo que, o sea, hacerlo 10 años, algo y de forma imparable es porque de verdad es una pasión. Entonces, yo puedo estar todo el día hablando de eso porque me apasiona. Y creo que por eso fue más fácil como encontrarme o identificarme y cuando ya supe que era autista, pues yo ya amaba a las personas autistas, entonces era como, allí siempre estuvo la respuesta, ¿no? Entonces, es como, eres autista, deja de luchar contigo, o sea, tú amas a las autistas, empieza a amarte tú también, ¿no? Entonces, creo que eso y también este trabajo, pues dije, pues ahora voy a trabajar en mis pasiones y a dedicarme a mis pasiones. Entonces, pues primero empecé como haciendo lo que me gustaba o dije, ya voy a delimitar mi trabajo solamente a este ámbito y no significa que no haya tenido dificultades, ¿verdad? Porque hay altas y bajas o sea, luego me enfermo y tengo que dejar por momentos de trabajar, pero trabajo muy poco tiempo, ¿no? O sea, siempre tratando de tener autocuidado. No sé, creo que eso es muy importante y también tengo terapeuta sensorial, entonces también para mí el perfil sensorial y los cuidados vaya, el tener mi kit sensorial, el cuidarme de todos de estos estímulos, de entender a mi cuerpo, eso también me ha ayudado mucho. Y pues quisiera decir mucho, pero no sé si ya los saturé o ya los revolví, entonces no sé si esto respondió lo que me preguntaste. Responde muy, muy bien, muy bien. La verdad es que
creo que da mucha luz y nuevamente a mí me emociona, ¿no? O sea, me emociona pensar que tu historia pueda conectar a otras personas y pues, me encanta que tu centro sea el autocuidado, ¿no? O sea, como el autocuidado, como aprender a leerte, ¿no? En tu día a día y a partir de esa lectura de ti misma también ir creando tu plan y pues seguir, ¿no? O sea, me parece que eres una persona muy resiliente y has seguido y seguramente seguirás. Pues Diana, yo creo que Gracias. ya vamos a ir cerrando y esta última aportación, o sea, yo quería ya abrir micrófono con todas para hacer un comentario ya final prácticamente, en el que pues a partir de ustedes también como escuchantes, doctora Diana, maestra Eleni, maestra también Diana, pues que nos cuenten o nos den un breve comentario final, ya sea como una invitación, una recomendación, reflexión, hacia ya una sensibilización o invitación hacia la acción en general, incluso del tema, ya no solo hacia las mujeres, tal vez, pues estamos en el marco del día de la concienciación del autismo para niños, adultos, hombres, mujeres, todas las personas que puedan encontrarse en esta situación. Y pues como qué mensaje nos quieren dar, ¿no? Como a nivel sociedad o incluso a nivel comunidad universitaria, ¿no? Que estamos pues en un espacio muy público, en las redes sociales, seguramente nos escucharán y tendrán la oportunidad de conectar con estas historias y con estas experiencias profesionales muchas personas, pero sí nuestro público también es de comunidad universitaria, ¿no? Entonces, como un mensaje final, ¿qué quieren decirnos? Mm, Comenzamos con la doctora Diana, psiquiatra, para escuchar su comentario final. Gracias. Como dije anteriormente, pues agradezco mucho el espacio. Es importante transmitir igual a los jóvenes que no solo en el consultorio debemos de tener esta conciencia como de tolerancia a las demás personas y de conocimiento de sus situaciones y reconocimiento de sus situaciones, que incluso como compañeros, como personas, como comunidad, deberíamos trabajar un poco más en esa tolerancia y en esa escucha hacia la otra persona. A través de este respeto hacia los demás es como vamos a ir conociendo realmente las características y la diversidad de pensamientos, de neurotipos y estas diferencias que nos hacen valiosos en comunidad. Pero tenemos que escuchar. En el consultorio vemos más que trastornos, vemos personas, pero vemos personas a lo largo de nuestra vida. Entonces, la importancia de respetarlos creo que es la base para que mantengamos esta unión en comunidad y este respeto social que tanto a veces falla, no solo en nuestro país, sino actualmente como sociedad. Gracias. Maestra Arleni, continuamos con su mensaje final. Agradecemos su micrófono, por favor. Gracias. Perdón, ahora sí. Bueno, yo retomo la frase que puse al final de mi presentación. Ser diferente no es el problema es un mundo que no acepta las diferencias. Yo os invito, pido, no, sugiero o sea, yo que estoy inmersa meramente, ¿no? En la población estudiantil, pues en general pensando que esto puede llegar a mucho más, y esa es la idea, a más personas, a toda la población, es que pues justamente en sintonía con lo que comenta la doctora Diana es pues abrir los ojos, abrir la mente, ¿no? A estas diferencias, abrir el corazón. La escuela es el espacio donde, y ese creo que es el espacio como más donde los chicos pasan más tiempo y donde pueden enfrentar o pasar retos significativos desde cuestiones de aprendizaje, desde con autoridad, desde procedimientos administrativos, desde las relaciones sociales, desde las amistades, desde los encuentros sociales, desde la intimidad, los vínculos, la sexualidad, o sea, identidad con sus pares, ¿no? Entonces yo sí pido abrir los ojos, la mente y el corazón a los colegas, a los profesores, a esto, ¿no? De no minimizar, de esta tolerancia que dice Diana, de verdad ser sensibles. Estamos ante una situación que no es que uno quiera ser así,
¿no? Es que no puede ser de otra manera. Estos retos van más allá de un querer, de un capricho, de un esfuerzo, de una exageración, de una muy sensible, ¿no? Va más allá de un no poder. Entonces realmente yo sí, sí imploro, ¿no? A nuestros compañeros profesores, a los administrativos, que realmente tomen esto de verdad, o sea, en serio, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de vidas, no realmente podemos salvar una vida, ¿no? O sea, yo que estoy con las chicas, con chicos, ¿no? Que tengo la fortuna también y agradezco acompañarlos en este proceso, pues ver es ser cómplice, ¿no? Y confidente de todo lo que han pasado y es duro, ¿no? O sea, y por eso, ¿no? Por esto esta invitación, sugerencias, imploración a todo el personal, ahora sí, de la universidad y al público en general. Muchísimas gracias, Arlene. Y finalmente, maestra Diana. Ujú. Bueno, pues yo solo quisiera decir algo que ya habíamos mencionado, que cada autista es muy diferente y que mientras más rompamos esta estigmatización que se tiene hacia el autismo, mientras más aceptación haya hacia las diferencias, más personas se van a reconocer y se van a autoidentificar y van a poder buscar un diagnóstico certero, una atención más adecuada y van a poder tener una mejor calidad de vida y eso va a hacer que a su entorno también le favorezca. Entonces, o sea, es muy importante que haya ese respeto, ¿no? Por la identidad de las personas. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente, de verdad que pues no no me alcanzan las palabras de verdad para agradecer la experiencia de las tres y pues Arleni de verdad, recordando, ¿no? Ella es nuestra psicóloga junto con Karina en la unidad del Servicio de Atención Psicológica del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias que tiene la iniciativa de esta actividad. Y pues bueno, a nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, pues les entregaremos también una constancia digital por su valiosa aportación en esta ponencia. Les agradecemos mucho el día de hoy. Les hacemos llegar esta constancia también como un pequeño detalle y así también les haremos llegar un pequeño detallito de una bolsa con nuestro logo de Estar Bien Wadi para que puedan llevar el mandado ahí y se acuerden de nosotros como un pequeño recordatorio pues, de la importancia de estar bien, ¿no? Y pues me quedo con este mensaje final, ¿no? Al final todos estos días internacionales siempre son un recordatorio de que todas las personas somos responsables de formarnos en temas, en particular el día de hoy con el autismo. Entonces, abramos los ojos, como dice Arleni, muchísimas gracias. Aprovecho también compartir a la comunidad universitaria, ¿no? Que, pues bueno, el programa institucional Estar Bien Wadi justamente quiere ser una red de apoyo para ustedes. Entonces, bueno, si alguien también algo identifica después de esta charla y considera que necesita una red de apoyo, por favor acérquense. Recuerden que el servicio de atención psicológica lo pueden solicitar a través de Wadi Virtual los estudiantes de nivel licenciatura, posgrado, o si tienen algún tema que algo les hizo ruido, si se quedaron con duda, por favor escríbanos y pues también podremos canalizar la ayuda cuando no sea algo que nos corresponda a nosotros como servicio, pero seguramente buscaremos la manera de ayudarles o de orientarles, ¿no? En el caso de maestros, docentes, también estaremos preparando próximamente, ya se había anunciado en el mes de enero en el simposio, pero tendremos un curso híbrido dirigido a la temática de neurodivergencias, por favor estén pendientes, pero bueno, no nos tenemos que esperar al momento del curso, si alguien quiere acercarse para una orientación, también los docentes tienen la oportunidad de tener una orientación como quizás para tener recursos, para acompañar a algún estudiante o la sospecha de algún estudiante que pudiera estar pues en el espectro, ¿no? Y poder contribuir a hacer red de apoyo y a dar, pues como decía Diana, a sumar a su calidad de vida. Pues muchísimas gracias por su valioso tiempo, a todas las personas igual. Recuerden que esto pues queda aquí virtual, o sea, sabemos que lleva un poquito de tiempo, pero lo pueden guardar en sus redes sociales, hay otras opciones de fijarlo, de descargarlo,
va a ser en YouTube, que es como una herramienta más fácil y sencilla en la cual pueden acceder. Entonces, pues les invitamos a compartirlo, por favor, para que pues, sean muchas las personas que se conecten con esta temática que nos permitió verlo desde el ámbito médico, psicológico y también y con mucha empatía y mucho respeto. Nuevamente te agradecemos, Diana, por abrirlo también desde la experiencia personal. No es algo fácil, así que por favor, pues, cuidemos mucho este espacio que es un regalo, que es un privilegio. Nuevamente, 1.000.000 de gracias. Y pues aquí estamos como universidad y como programa Estar Bien Wadi. Síganos, estamos como Estar Bien Wadi en Facebook, Instagram y particularmente para estudiantes nos encuentran siempre en Espacio Jaguar, que es el punto en el que podrán encontrar información. Sigan nuestras redes, seguimos con actividades, están por ahí las actividades terapéuticas del grupo Nido, están actividades de interacción comunitaria y otro tipo de actividades que también realizamos desde el área vida, estudio y trabajo, de las que tengo el gusto de estar. Así que, pues aquí seguimos. Que tengan bonito día y pues sigamos siendo sensibles ante este tema del día y a socializando información que nos permita compartir a todos. Bueno, vamos a compartir también en una pequeña imagen en la que compartimos los contactos también de las profesionales que nos acompañaron para que si alguno quiere contactarle por alguna, les llamó la atención su perfil para atender algún tema, ellas pues muy amablemente proporcionaron el dato y también nos hicieron la recomendación de algunos recursos. Diana, vamos a colocar el nombre que nos recomienda Diana, también Arlene, la doctora Diana nos dio otras ideas, materiales, guías, lecturas para quien quiera profundizar en el tema. Muy bien, pues buenas tardes y que tengan muy lindo día. Hasta luego, muchísimas gracias.